alabanza. Conocer humano que decidir. Aleluya. Gloria a Dios. Yo te alabaré. Aleluya. Con toda mi alma, yo te alabaré. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Nós vamos seguir a partir de 10 minutos de culto pensamento com nosso irmão Santa Batista. Dios me lo bendiga, hermano. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga más. Bueno, mis hermanos, estamos en un culto de oración, donde tenemos que tener un corazón dispuesto para alabar a Dios. Así que no nos callemos, no cerremos nuestro labio. Alabemos al Rey de Reyes, Señor del Señor, porque su presencia está aquí. Cuando hay más de dos reunidos en su nombre, aquí está su presencia, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a su nombre. Alabanza a su nombre. Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad que me da, Señor. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Mis hermanos, ¿quién vive? A su nombre. Y su iglesia con el Cristo de la gloria. Amén. Busquemos la santa palabra en Ruth. El libro de Ruth, que es primero que Jueces. Ruth. Y sigan alabando al Rey de Reyes, Señor de Señor. Ruth 1. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Que no cese la alabanza, mis hermanos. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, digan un amén fuerte. No, ese amén fue muy débil. ¿Todos lo tienen, mis hermanos? Amén. Las palabras de Dios se leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y el de su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Y el de su mujer, Noemí. Y los 2 nombres de su hijo eran Maclón y Guilión, Éufrates de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, Elimelech. Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moaditas. El nombre de una era Olfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Maglón y Guilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Gloria a Dios, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Padre. Mis hermanos, Joel puede orar por la palabra. Gloria a Dios. Sigan alabando al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Louvado seja o Senhor, aleluia. Para Deus usar irmã Santa hoje noite. Deus de la gloria, Deus está bota grande, bota todo poderoso, maravilhoso, Senhor de la gloria. Oh Deus, Senhor de la gloria, mila irmã Santa no momento que vai de la gloria. Oh Deus, você trabalha, passar culto pensamento de 10 minutos, Deus tata, a botar Deus real, a botar Deus todo poderoso, bom usar Jeová de la glória, uma especial Deus tata, para cada de nós, por aí palavra de vida, palavra vivo, palavra que por sana, palavra que por toca, palavra que por llena, palavra que por mueve em nos vida, aleluia. Espírito Santo, toma controle de Jesus tata, use Senhor, eta perfeito Deus tata, e awata sali fodibo Deus tata, oh Deus, e agua de vida, Deus tata, de nome de Jesus. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos pueden sentarse y sigan alabando al Rey de Reyes, Señor de Señor. El título de este corto pensamiento: cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, mis hermanos, que Noemí era una mujer que cuando se fue para Moab, los campos de Moab, ella llevaba
ella llevaba muchas cosas. Ella supuestamente ella iba llena, porque llevaba hijos, llevaba a su marido y también llevaba, se supone que llevaba el dinero para vivir los primeros días, hasta que consiga empleo. Pero ella iba físicamente y espiritualmente, ella iba vacía. Porque nosotros los seres humanos tendemos a tomar decisiones sin consultar a Dios. Y luego que nos vemos en el problema, entonces queremos echarle la culpa a Dios. Primeramente a la iglesia, al pastor, y culpamos a todo el mundo, pero no tomamos en cuenta que nosotros tomamos esa decisión equivocada. Y eso le pasó a Noemí. Nosotros, los hijos de Dios, nunca podemos caminar así. Tenemos primeramente que consultar a Dios. Ayuno, oración, para que Él nos dé esa dirección que necesitamos. Y el primer error de ella fue ir a los campos de Moab. Porque como todos sabemos, Moab era un pueblo repudiado por Dios, los moabitas. Entonces, ella ahí estaba, ya actuó locamente. En primer lugar, aquí vemos que ella llevaba a sus hijos, pero el esposo murió. Luego murieron sus hijos. Ella quedó desamparada en esa ciudad que no era su ciudad. Ella era de Belén, donde Belén significa casa de pan. Entonces, si ella era de un lugar como era Belén, ¿por qué ella tenía que irse a los campos de Moab? Ahí podemos ver que ella estaba equivocada, como también nosotros los seres humanos así actuamos, yo y todos nosotros. Pues podemos seguir en Ruth 1, en el mismo 19, el 19. Gloria a Dios, sigan alabando al Rey de Reyes, Señor de Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran manera, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquí podemos ver que ella, los hebreos le decían a Jehová Elohim. Era su fuerza, era su escudo, era su fortaleza. Pero ya ella, como piensa en su pensamiento erróneo que quien la castigó fue Jehová, ya no le dijo Dios Todopoderoso, sino el Todopoderoso. Manera como quien dice: el que quita, el que pone, el que puede, el que me puso en esta aflicción. Pero nosotros podemos comprender que no fue Jehová que la puso en esa condición. Fue ella misma la causa de sus errores que nosotros cometemos días a día. Y luego que cometemos esos errores, nos vamos de la iglesia. Porque en esa iglesia, no, ahí nadie ayuda a nadie. Ahí su problema es de uno. Mentira. El problema lo tenemos nosotros. Y tenemos que nosotros mismos sentarnos y examinarnos. Porque tenemos que ver dónde está el error. Gloria a Dios, alabanza a su nombre. El nombre de Noemí significa placentera, dulce, amable. Estaba contrario su nombre a lo de ella. Por eso ella dijo: llámenme Mara, que significa amargura, dolor, pena. Eso es de ella, de ahí vino ella a decir que le cambien el nombre. Ella, una mujer, era de una familia aristócrata. Ella no era pobre. Por eso cuando el pueblo la vio que llegó sin nada, todo el mundo se sorprendió. Y esa no es Mara, porque muchas veces cuando nosotros actuamos así como ella actuó, el pueblo, aunque no lo crean, pero el pueblo dice: pero esa no es fulana, la de la iglesia tal y que era tan evangélica. Así dice el pueblo. Pero nosotros no podemos darnos el gusto de decir de que el pueblo hable así de nosotros. Nosotros tenemos que poner el nombre de Dios en alto. Que nosotros le servimos a un Dios que no es un pobre, sino un Rey de Reyes, Señor de Señor. Gloria a Dios. Para Él sean la gloria y la honra. Gloria a Dios. Alabanza a tu nombre, Señor. Por eso ella decía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Comprenden aquí por qué ella mienta que fue Jehová que la llevó, pero ella no sabe que fue su misma consecuencia. Nosotros tenemos que estar firmes, hermano,
Por eso ahora vamos a buscar en el libro de gloria a Dios, gloria, Habacuc 2:1. Gloria a Dios. Y sigan alabando al Rey de Rey y Señor de Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Es de los pequeños profetas. Gloria a Dios. Habacuc 2:1. Gloria, gloria, gloria a Dios. Alabanza a tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios. Dice así: sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Ahí vemos cómo Habacuc no tomó la decisión que tomó Noemí, sino él dice: y tendré mi pie firme para cuando lleguen esas pruebas, para cuando llegue el quebrantamiento, para cuando lleguen esas cosas que nos tienen que llegar a todos los cristianos. Porque para uno saber si es cristiano, Dios lo pasa por esa prueba. Porque Dios nos pasa como el oro, que hay que quemarlo, y en esa prueba es que nosotros salimos victoriosos o nos vamos al mundo. Porque si no somos oro, no volvemos nada. Por eso es que hay que estar firme, porque las pruebas vienen, mis hermanos. A todos nos vienen esas pruebas. Nosotros estamos todos aquí sentados, pero nadie sabe la prueba que está pasando un hermano. Solamente el único que lo sabe es el Dios Todopoderoso. Él sí sabe, el grande, porque Él es que cubriña los corazones, mis hermanos. Y si nosotros nos apoyamos en este libro, mis hermanos, en este libro, en la Biblia, nosotros no pasamos esas cosas que nos pasan a los seres humanos. Porque aquí están las promesas que Él nos da. Este es un libro de promesas, mis hermanos. Pero nosotros muchas veces lo tenemos, lo leemos, pero no lo estudiamos. Porque tenemos que escudriñarlo para nosotros ser alimentados. Y está firme cuando lleguen esos tiempos, mis hermanos. Vamos al libro de Isaías 43. Y sigan alabando al Rey de Rey, Señor de Señor, que Él está aquí, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Gloria a mi Dios. Alabanza a tu nombre. Oh, gloria a su nombre, Señor. Alabanza. ¿Todos lo tienen? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderán en ti. Gloria a Dios. Ahí son las promesas que Él nos da. Aquí vemos las promesas que Jesús nos da a nosotros, mis hermanos. Que Él estará con nosotros desde el principio hasta el final. Pero tenemos que permanecer, tenemos que seguir adelante, tenemos que no desmayar, mis hermanos, porque nosotros somos débiles, la carne es débil y fácilmente el que no está firme desmaya. Pero si vamos por la palabra y Él dice que Él está con nosotros siempre, mi hermano, no hay para qué salir para otro sitio, no hay para qué buscar lo que no hay aquí, porque aquí está todo, aquí está la palabra, mis hermanos. Y eso es lo que nos da vida, porque la palabra de Jesús es vida. Y por eso tenemos que ir por las palabras, mis hermanos. Lo que hizo Noemí fue lo mismo que hace un cristiano que está firme, que está aquí y de unas primeras dice que se va. Es como yo que salga de aquí, el Señor reprenda al diablo y me vaya a una iglesia católica. Eso mismo es. Por eso nosotros tenemos que permanecer firmes, no desmayar. Que venga lo que quiera venir, pero nosotros mantenernos firmes en la palabra y vivir por este libro, que aquí es que está todo, mis hermanos. Cada día uno tiene que leer este libro, no tenerlo guardado, mis hermanos, sino ponerlo en práctica. No solo leerlo, sino ponerlo en práctica en nuestra vida, para que nosotros seamos unos cristianos victoriosos y no derrotado. Gracias. Dios me lo siga bendiciendo, mis hermanos. Hasta aquí este corto pensamiento. Amén. Con nosotros nuestro hermano Joel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso corto pensamento. Aleluya. Conosco irmão Santa Batista. Aleluya. Deus siga bendicionando ele. Deus siga usando ele de maneira especial. Aleluya. Oh, está Dios Todopoderoso, está maravilloso. Gloria, no conosco, irmão Axel.
Gloria a Dios. Alabanza al Señor. La grande agradecido por su palabra. Buenas noches. Amén. Gloria a Jesús. Dios está grande, bota precioso, bota maravilloso, Senhor. Para ser agradecido, tata imensamente Jeová. Para preciso pensamento ao noite para celestial. Tata, abo conhecer Deus em cada coração, mi rei. Abo saber Deus pelo qual nós se mestir para santo. A pessoa para amar, vou mandar a palavra ao noite, mi rei. Berga mais para santo. Hoje eu glória te rogar, tata. Prospera a palavra em cada coração, Deus meu. Bendicionar a igreja ao noite para santo. Oh, Deus toma controle para amado. Fortalece por uma especial, tata. Em nome de Jesus, me agradecido que eu vá. Amém e amém. Mira por cinta, amém. Glória a Jesus. Nosso Deus está precioso, nosso Deus está maravilhoso, amém. Nós temos alguma pessoa à noite que está sintonizando, escutando, recebendo a palavra de Deus à noite. Nós temos Boston, Bonaire, Corso e Costa Rica. Quando manda saludo para a noite. Glória a Jesus. Deus bendiga ricamente, te caminha com a noite, não por receber, não por bendicionar, do dia palavra de Deus à noite também, amém. Glória a Jesus. E agora nós também temos cumpleaños. Glória a Jesus. Nós temos glória a Deus. Jair Axiacianha, dia 26 de março, tá ayer. Raúl Alcântara.